Toda persona tiene derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la educación, a la libertad, la salud y el trabajo. Las diferentes características de las personas no son un impedimento para que disfruten de cualquier derecho en igualdad de condiciones. La discapacidad es una de esas características. Hay personas que creen que las personas con discapacidad no tienen ciertos derechos o que no hay manera de acceder a ellos. Hoy aprenderemos cómo las personas con discapacidad pueden disfrutar de los derechos humanos y cómo presentar una queja si se les discrimina por su condición. Las personas con discapacidad tienen derechos y deberes como las demás. Para ejercerlos requieren ciertas herramientas y adecuaciones. Las personas con discapacidad visual requieren bastón o perro guía para circular libremente. También requieren material en relieve para acceder a los dibujos y conocerlos. Necesitan también el sistema braille o software y lector de pantalla para acceder a toda información o lecturas. Las personas sordas, con sordoceguera y con problemas del habla utilizan métodos alternativos para comunicarse. Las personas con discapacidad motriz requieren de herramientas para su movilidad, tales como bastones, andaderas y sillas de ruedas. De igual manera, adecuaciones en el piso para circular libremente. Las personas de talla baja necesitan que los objetos estén a una altura adecuada para poder alcanzarlos. Las personas con discapacidad intelectual pueden aprender con ciertas estrategias y las personas con discapacidad intelectual pueden tener estabilidad emocional y conductual con medicamentos y terapias y pueden lograr hacer las cosas que se proponen. Es muy importante comprender que la discapacidad no es motivo para no convivir, para no ir a la escuela, para no trabajar. Tampoco es motivo para no entrar al cine o al teatro. Si alguien te impide ejercer algún derecho, háblale de tus posibilidades y de las adecuaciones que pueden hacerse. Si no te hace caso, denúncialo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos si es un funcionario público o ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación si se trata de un particular. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad les da la bienvenida el día de hoy. Y bueno, pues ahora un día un poquito lluvioso, ¿verdad? Así Empezó es. a llover hace ratito, un poquito fuerte en algunos lados, otros menos, pero ya las nubes están ahí. Pues bueno, vamos a ver cómo está esta lluvia como una bendición, como una oportunidad de estar bien. Si no tuviste una linda mañana, no tuviste una linda noche, pues vámonos enfocando en todo lo positivo que te ha ocurrido en tu vida. Todos tenemos momentos bonitos, muy bonitos y muy hermosos, pero ¿por qué enfocarte y recordar los momentos tristes, complicados y difíciles cuando podemos hacer nuestra vida más fácil? Y ahora sí que sonreír, porque el recordar es volver a vivir. Pero yo te aconsejo, recuerda cosas bonitas, cosas hermosas que pinten esa sonrisa en tu boca y en tu cara, ¿verdad? Ahora sí que, y no recuerdes esos momentos tristes porque también nos ponemos tristes y se refleja en nuestro rostro. Entonces te invito a que hagas todo esto, mandarles un saludo también a todos los chicos de Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad que formamos parte de este equipo, que no están ahorita todos, bueno, estoy nada más ahorita yo, incluso también el licenciado Ismael Barrio Zamora, que bueno, él es de las organizaciones de inclusión, paz y justicia, derechos humanos para las personas con discapacidad indígenas, pues les manda un saludo a todos, pero está trabajando en todo esto, está viendo algunos casos, pero está al pendiente del programa, de cualquier cosa que suceda aquí dentro del programa en cuestión de su defensa de sus derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, les doy el teléfono de WhatsApp 3319-616108. Les recuerdo que tenemos página en el Face, dale like, entra ahí a Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, a Dar es Amar, y déjanos ahí tu mensaje, tu pregunta, alguna duda, alguna situación, alguna vinculación que quieras que te hagamos. Incluso también puedes ahí participar en la rifa de los vestidos que nos trajeron amablemente de la Asociación de Manos de Corazón a Ciegas y el de Primera Comunión. Recuerde que el requisito es únicamente tener discapacidad. ¿Cuál? Cualquiera.
cualquiera. Aquí no nos vamos a enfocar en una, es cualquier discapacidad, y ahí va a estar tu vestido de 15 años. Es talla como de 5 o 7 más o menos el de las jovencitas, y el de la niña es talla 12. Recuerdo, pues ya vienen ya las primeras comuniones y también varios 15 años que se aprovecha. Entonces, pues ahí estamos. Y si también eres una persona que no has hecho tu primera comunión y tienes una discapacidad, o tu familiar tiene una discapacidad y no ha recibido este sacramento, acércate a nosotros porque también tenemos las primeras comuniones incluyentes. Entonces, pues aquí estamos trabajando para todos ustedes, y hoy estamos de manteles largos porque se integra ya el equipo de inclusión con justicia y dignidad, la ginecóloga María Guadalupe González, que ella es especialista precisamente en personas con discapacidad, en atender todo esto. Bienvenida y muchísimas gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ti, Lili, por invitarnos. Un saludo a todos en esta tarde tan lluviosa y tan bonita. Como dices, la lluvia es crecimiento en todos los aspectos. Exacto. Los árboles crecen, las flores, y ¿por qué no? También nosotros. Porque Exactamente. Porque comúnmente se acoge uno al estar en casa, no mojarte, en camita y todo, ¿verdad? Entonces, hay crecimiento y es una bendición de Dios, así efectivamente, Lili. Exactamente. Entonces vamos a ver todo esto. Y bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a hablar este tema que para muchas mamás ni que se quiera ni que se toque, o padres de familia, o el cuidador, y precisamente, un espacio que se me pasó, felicitar. Hoy es el Día Mundial del Cuidador de personas con discapacidad, adulto mayor, cualquier persona dependiente. En cualquier momento nosotros vamos a ser cuidadores de una persona, o vamos a ser cuidados también en alguna ocasión por alguna persona. Entonces, pues felicitar a todos estos, a estas personas por ese gran labor, ese gran cariño y amor que hay para cuidar a la persona que está teniendo una situación o una condición para poderla sacar adelante, ¿verdad? Sí. Es sumamente importante esto, no quería que se me pasara. Qué bueno que lo comentaste, Lili, y bueno, aprovechando el micrófono, saludar a cada uno de estas personas, de estos héroes anónimos que ayudan no solamente a las personas con discapacidad a sobrellevar su enfermedad, se convierten en uno solo. Con la persona enferma y con la persona que tienen discapacidad. Son la parte fundamental del mejoramiento del paciente en cualquier aspecto, inclusive se olvidan de ellos mismos. Sí. Entonces, si no fuera por los cuidadores, en realidad el paciente no saldría avante, porque muchos de ellos, por su misma discapacidad física o mental o su condición, ¿verdad? Sí, claro. O su condición, no pueden atenderse ellos mismos, y los cuidadores son sus ojos, sus manos, sus pies, muchas veces sus oídos. Y si no, y ellos se requiere y por supuesto se merecen todo nuestro reconocimiento. Muchas felicidades. Exactamente. Y creo que ese día es todos los días, amiga. Exactamente, no nada más, es como el Día de la Madre o el Día del Padre. No Así se debe es. de festejar un solo día en el año, no, es todos los días, igual el cuidador, porque si, como lo comentabas tú hace un momento, si no tenemos a esa persona a nuestro lado, estuviéramos no podríamos salir adelante. O sea, yo también mucho lo digo, si mi mamá, mi papá y mis hermanos no hubieran estado ahí conmigo todos los días y todas las noches, porque hubo tiempo en que mi reloj biológico cambió. Sí. Entonces yo despertaba en la noche y con dolores, molestias, o sea, un montón de situaciones, no hubiera podido salir adelante. Incluso hasta la fecha que he estado en el hospital, ahí están presentes. Sí. Y ahí están presentes y lo hacen con mucho cariño y amor. Y de verdad, un aplauso y de veras una reverencia para todas estas personas que lo hacen con mucho cariño. También las personas que son guías de las personas ciegas. Así ¿verdad? es. Que son guías, que son, como tú le decías, sus ojos. Son sus ojos. Son sus ojos, y ellos les traducen todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y pues bueno, vamos entrando al tema que estábamos hablando de la maternidad y la discapacidad, que aquí es algo que dice, híjole,
tienes una discapacidad, adquiriste una discapacidad y te tienes que olvidar de la maternidad o de la paternidad en un momento dado de ser los caballeros, ¿verdad? O sea, no se limita nada más a la mujer. Entonces, muchas veces nosotros como cuidadores de ellos decimos, híjole, ¿cómo voy a permitir que se embarace? ¿O cómo me voy a arriesgar a que tenga un bebé en la situación en que está? Porque me va a duplicar a veces a mí mi trabajo como cuidador y también no sé qué consecuencias pueda haber en todo esto o si el bebé hereda la discapacidad. Sí. Entonces, si es una persona casi completamente dependiente de la madre o de algún cuidador, pues piensa mucho en este otro lado también, en que se va a duplicar el trabajo, el riesgo que corre la salud de la persona con discapacidad, todas estas situaciones que en algún momento me las hicieron ver y me las restregaron en la cara, pero gracias a Dios mis hijos hicieron excelentemente bien y yo feliz de la vida. Sí. Bueno, entonces, vamos viendo esto, a ver, ¿cuáles son, primero que nada, algunos tabús que hay en cuestión de esto y por qué se da también en que las madres, porque más que nada a veces son las mamás las que están a cargo, porque papá hace su labor, pero trabajando para poder sacar adelante a nuestra persona con discapacidad. Así es. Tú comentas hace ratito, hace segundos, la palabra tabú, que muchas veces, no solamente en el aspecto de la reproducción humana, sino en el aspecto general de una persona con discapacidad. Creemos o tenemos la idea de que una persona con discapacidad física, ya sea genética o adquirida, como bien lo mencionas, es incapaz o no debe de vivir una vida reproductiva normal porque no está completo, porque no siente, porque no desea, por muchísimas cosas. Nos ponemos siempre o juzgamos o criticamos o no ayudamos a la persona con estos pensamientos o creencias que tenemos. Siempre, sin duda alguna, antes de poder tomar en cuenta un tipo de afirmación, siempre se tiene que acercar a un profesionista. Nunca es recomendable tomar decisiones por otra persona, aunque yo sea el cuidador. Siempre se tiene que acercar uno y asesorar con médicos y con psicólogos y en la parte de derechos humanos que también le corresponden a esta persona, no importa la discapacidad que tenga. Es protegido precisamente por los derechos humanos porque merece y requiere vivir su vida. Cuando las condiciones físicas así las tiene. Sí. Y aunque no las tuviera, siempre en el apoyo médico ya entramos nosotros y nos damos cuenta. ¿Cómo podemos saber si hay un paciente capaz de embarazarse o de iniciar una vida reproductiva? Ahí es donde entramos nosotros los médicos, principalmente en el historial médico que es importante para poder tomar en cuenta si se puede embarazar o si debe de permanecer sin embarazo. Desde ahí es donde inicia todo, querida Lili. Ok, sí, eso es muy importante porque muchas veces tomamos la decisión sin saber realmente si nuestro hijo o nuestra hija va a poder ser madre o padre. Y restringimos, operan a las niñas incluso a los chicos también. He sabido de muchos casos de estos y pues ahora sí que hay lo que dicen, yo soy su madre, es mi responsabilidad y yo sabré. Pero como dices tú, está su derecho humano reproductivo. Así es, efectivamente. Primeramente siempre cuando tenemos una condición, Lili, en el caso de una mujer embarazada que desea y que debe de llevar un control prenatal, porque ya ahorita ya no es si quiere o no. Es obligatorio. Sí, la mayoría de las veces no se le exige a las mujeres en ningún momento debes de llevar un control prenatal, porque inclusive hay poblaciones muy lejos en las cuales no se cuenta con el médico aún y se requiere Sí, continúa. Sí.
como que se fue el sonido. No, pero sí está bien. Se requiere principalmente la cuestión de la atención, pero si no hay el médico, pues ¿cómo se la va a brindar? Estamos hablando, creo que sí, estamos hablando sobre todo de una parte en la cual ya como persona, la mujer embarazada suele darse cuenta que hay un crecimiento anormal, por ejemplo, en el embarazo. Y cuando hay un crecimiento anormal en el embarazo, muchas veces la mamá empieza a sentir sintomatología diferente, principalmente que el bebé no se mueve, que el vientre está duro, que empieza a sentir contracciones o que inclusive muchas veces hay sangrado. Entonces es cuando acuden a la atención médica de inmediata a los centros de salud, y cuando ya están en lo que son la atención médica inmediata en el centro de salud, el médico siempre hace el check-up general. ¿Qué es el check-up general? Pues todo lo que es el control prenatal, el crecimiento del tamaño del bebé, la presión arterial de la madre, la alimentación de la madre, si ha habido un cambio en el comportamiento de los movimientos del bebé, inclusive hasta muchas veces nos tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con los antecedentes. Ahí es donde empieza la parte de historial clínico. Vemos y hacemos la entrevista con la madre, donde vemos el historial clínico materno, el historial clínico paterno y todo lo que tiene que ver en relación también con sus abuelitos y con sus abuelos paternos y abuelas maternas. Esto para poder llegar al final a un diagnóstico en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, el pediatra, que es el médico encargado en ese momento de la atención, es cuando va a ver si hay o no una alteración en el recién nacido, amiga. Ok, entonces ahí es el pediatra neonatólogo, el especialista, ¿verdad? Así es. En los hospitales escuela, ahí hay médicos especialistas neonatólogos, inclusive en los privados también hay médicos especialistas neonatólogos, hay pediatras también, y ahí es donde ellos empiezan con toda la rutina del chequeo médico. Nos damos cuenta cuando hay una alteración física inmediatamente. Cuando hay una malformación física de algún órgano, querida Lili, nos damos cuenta porque hacemos la observación general inmediata. Al nacer nace el bebé y en ese momento el médico tiene la capacidad de hacer una observación y darse cuenta, por ejemplo, si tiene que no haya un dedo desarrollado o que en la piernita la tenga volteadita o que no tenga una orejita, cuestiones físicas, que los rasgos físicos de su cara o de su cuerpo sean diferentes a lo que es un recién nacido normal. Entonces, el médico pediatra, al darse cuenta de esta situación, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Es cuando ya más exhaustivamente empiezan los exámenes de laboratorio, los exámenes de gabinete. Ya en los exámenes de laboratorio, que son los exámenes de sangre, y si hay duda respecto a lo que es el aspecto físico externo, porque todo lo inmediatamente se ve lo externo, pero el pediatra o el neonatólogo está capacitado para que en ese momento, si se requiere hacer algún ultrasonido para detectar si hay alguna anormalidad interna y poder tomar decisiones, entonces el médico neonatólogo hace inmediatamente ese tipo de check-up. Entonces él es cuando se auxilia con todos los estudios de gabinete. ¿Qué es lo que pasa cuando él ya efectivamente tiene un diagnóstico? Si hay duda respecto a si es un síndrome, porque muchas veces el recién nacido nace con un síndrome, o sea, con alteraciones en diferentes partes del cuerpo, ya sea malformaciones o
o no crecimiento de algunas partes de los órganos, atrofias o de este tipo. Entonces, el médico es cuando, ahí es donde nos damos cuenta si es, por ejemplo, ceguera del nacimiento o si hay un problema auditivo también desde el nacimiento ocasionado por alguna enfermedad congénita, por ejemplo. Okay. Hay un síndrome que es el síndrome de Torch, que el recién nacido desde que está embarazada la madre empieza a tener las malformaciones a lo largo del crecimiento del embarazo, y es cuando se da cuenta el médico, por el antecedente médico de la paciente, que el bebé va a nacer con algún daño, en donde no lo sabe hasta que ya nace el bebé. Entonces el médico hace el examen de laboratorio como comentaba, sí, y ahí él ya empieza a tomar decisiones. Si se requiere un cariotipo, que es el estudio donde se ven todos los cromosomas y donde se ve todo lo que son los síndromes, amiga, porque hay síndromes que no se detectan o que hay duda porque se parecen uno al otro. Hay confusión. Sí, exacto. Sí. Entonces, cuando nace el bebé, ya lo vemos y luego ya decidimos hacer el cariotipo. Ya una vez que está confirmado, por ejemplo, en el cariotipo, si es algún tipo de malformación o de lesión o herencia recesiva o herencia dominante, dependiendo el síndrome que se identifique, entonces ya el pediatra ya es cuando empieza a ver todo el diagnóstico o toda la parte reproductiva sexual o la parte reproductiva general de todo su cuerpo. Desde ahí ya empieza el cuidado, querida Lili, desde el nacimiento, y cuando ya se tiene el cariotipo ya se tiene el diagnóstico. Por lo tanto, ya el médico es capaz de decir, este niño se va a desarrollar, por ejemplo, un síndrome Down. Y ya empieza, el médico empieza junto con los otros especialistas, porque no hay que olvidar que muchas veces cuando el niño nace con algún problema genético, estamos ahorita hablando de las enfermedades genéticas, ¿verdad? Cuando nace con un problema genético, ya el equipo o la atención que debe de recibir el niño es multidisciplinaria, porque si hay alteraciones en diferentes órganos de su cuerpo, los médicos no están preparados para atender a toda la parte del cuerpo. Ok, entonces tiene que enviarse a canalizarse con ciertos especialistas. Ajá, ahí es donde se vincula efectivamente, querida Lili. Ok, sí. Oye, ¿y qué pasa también con la maternidad de la gente pequeña o la gente demasiado alta? Sí. Porque también he visto situaciones, no es nada más la gente pequeña, porque hay personas demasiado altos, o sea, chicos jovencitos que están demasiado altos y niñas que también he sabido que han llegado a tener problemas. ¿Qué pasa con ellos? A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate que efectivamente comentaste es un punto importante. Siempre cuando acude una madre de pequeña estatura, así le vamos, así le llaman, ¿verdad? Sí, gente pequeña. Gente pequeña. Comúnmente pues son mujeres normales, son mujeres en las cuales pueden tener su vagina, sus órganos reproductivos, tener sus ovarios y su útero normal. O sea, nada más el tamaño de su cuerpo es pequeño. O sea, nada más es eso. Sí, inclusive todo lo que son sus mamas y no tiene alteración endocrina, su eje hipotálamo hipófisis, no hay alteración de la liberación de las hormonas que requiere, todos sus órganos están bien. Simple y sencillamente lo único que hay ahí es porque es de estatura pequeña. ¿Qué pasa cuando una persona de estatura pequeña decide formar una familia con alguien de una estatura normal, se podría decir, convencional? Sí. Muchas veces suele pasar que esta persona normal, pues
puede embarazar si la gente pequeña está en condiciones de embarazo. La embaraza y puede estar en riesgo del tamaño del bebé, porque hay que recordar principalmente que la edad o la estatura de un bebé o de un feto tiene que ver con la estatura de mamá y con la estatura de papá. De ambos, la combinación. Así es. Aquí es donde entra la genética. Entonces, si yo soy de estatura pequeña y me enamoro de alguien que mide 1,80 m o 1,70 m y yo mido menos de 1 metro, entonces imagínate el crecimiento del feto puede ser más allá de la estatura de la madre. Y el problema con la matriz. El problema muchas veces en este caso es que el útero de la gente pequeña, bueno, el tamaño es limitado. De acuerdo a su estatura, exacto, ¿no? De acuerdo a su estatura. Y aquí es el riesgo de algún rompimiento uterino y se tiene que llevar un cuidado muy extremo, le llamamos embarazo de alto riesgo, y se tiene que estar atendiendo tal cual. La madre antes de embarazarse, en este caso yo sí sugiero siempre un check-up ginecológico en todos los aspectos, principalmente la asesoría genética y la asesoría reproductiva. Sí, claro. Porque muchas veces sí tomamos decisiones muy precipitadas y sobre todo en la cuestión de la maternidad tenemos que siempre cuidar nuestra salud, ¿verdad? Sí, es lo más importante. Sí, es lo más importante. Si nos enamoramos de alguien de un tamaño más alto que nosotros, bueno, siempre corre el riesgo. Nosotros los médicos le decimos, señora, pues ¿cómo quiere que su hijo esté grande? Cuando a veces dicen las señoras, es que mi niño está chiquito o mi niño está muy grande, doctora, pero a veces les comentamos, pues es imposible que su niño esté más grande si usted mide 1,35 m o 1,50 m y su esposo también mide esta estatura. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta la estatura de los dos. Para evitar alguna complicación o algún problema, porque sí. Puede ser también viceversa. Puede ser la mujer de estatura convencional y el caballero de gente pequeña, porque se ha dado el caso. O sea, sí. Así que para el amor no hay imposibles. Así es, para el amor no hay imposibles, sí, claro. y para el amor no hay estaturas. O sea, no nos fijamos en eso, nos fijamos realmente lo que hay dentro de su alma y de su corazón, ¿no? Ajá, así es, efectivamente, querida Lili. Creo que lo principal en todo esto siempre es que nosotras estemos en condiciones físicas, tanto en el aspecto emocional, que es sumamente en el aspecto emocional, en la psique, como en la parte del cuerpo físico. Y aquí también está esta otra controversia también, que las chicas usuarias de sillas de ruedas y los chicos usuarios de sillas de ruedas pues no pueden embarazarse. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto es mentira? ¿Cómo está aquí esta situación? Sí, caray. Fíjate que sí, tristemente nos quedamos con esa idea de que no se puede embarazar. Sí, porque dicen, es que no siente de la cintura para abajo, es imposible, ¿cómo le va a hacer? Ajá, exactamente. Hay algunos estudios que se han hecho aquí en México, en Guadalajara. Estuve buscando, de hecho, si había evidencias, porque siempre para poder hablar de algo tiene que haber evidencias, sí, tiene ¿verdad? que estar sustentado, así sí, como en derechos humanos todo lo tenemos que sustentar. Así es, sí. Entonces, yo estuve observando y estuve viendo todo esto, si había evidencias aquí en la zona, en México, pues, de personas que han estado o que están en silla de ruedas y que deciden embarazarse. Son muy pocas las evidencias, pero encontré más evidencias en países como en España, donde sí hay una atención médica y hay médicos de hecho capacitados para atender pacientes que tienen enfermedades como esclerosis múltiple. Es tan complicado embarazarse con esta, o sea, aquí en México te diríamos imposible. Ajá, así es. Y allá sí hay estudios en los cuales
les dan seguimiento a las pacientes. El primer tabú o el primer miedo que tenemos los médicos es ser incompetentes. No poder con Sí, el paquete, ¿verdad? sí, ser incompetentes en la atención de la madre con esclerosis o de la madre, como dices tú, que tiene un daño espinal o un daño una bífida o algo así. sí, entonces o problema por algún traumatismo o por alguna discapacidad de tipo adquirida, ocasionada por algún accidente que se haya lesionado o alguna caída. Muchas veces el primer médico que dice no es capaz y no puede, pues es el neurólogo y el traumatólogo, ¿verdad? Porque ellos cuidan sobre todo la integridad de su paciente, o sea, porque si no tiene la sensibilidad de alguna de las dos piernas, su sistema motor o la sensibilidad está perdida, ellos prohíben, por supuesto, el embarazo. Prohíben el embarazo porque precisamente no hay esta sensibilidad y corre en riesgo el crecimiento del bebé. O alguna complicación que llegara a tener el bebé no la van a sentir. Así es, efectivamente. Más que nada es por esto. Efectivamente. Entonces siempre ellos tratan de evitar que la madre sufra alguna alteración física por tomar decisiones tan precipitadas muchas veces lo dicen y se menciona, pues es algo que está fuera de lo normal. El embarazo en una persona que tiene algún tipo de daño en su espina dorsal o algo, porque tiene alteraciones muy graves o no tiene sensibilidad en su sistema motor o en su sistema nervioso central, y prohíben, por supuesto, el embarazo. Así es. No, y es que es tan importante que también nosotros como padres de familia, que tenemos a una persona con discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento, como lo mencionas, por genética, saber qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado también en que llegue el periodo menstrual de nuestra hija. O sea, ¿cuándo es cuando se tiene que atender esto? Porque muchas veces hasta que no está ahí es cuando decimos, caray, no me había acordado de esto porque me había enfocado en atender todo lo demás, pero menos la parte ginecológica, que yo veo que está muy olvidada, porque dicen, no, es imposible, o sea, aquí ni pensar, es más, ni sientes, más, ni siquiera vas a tener ganas de sentir placer o atracción por otro hombre, por otra mujer, porque no siente estas partes. Sí, fíjate que hace rato tú comentaste algo que te dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién? Una de la piel. Sí, de la piel, la sexóloga. La sexóloga. Nuestra sexóloga Marcela Osorio, ella siempre menciona, donde hay piel, ya la hiciste. Es más, hasta en el propio cabello. Sí. Ella dice, ahí puede haber excitación. Así es, efectivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque como hay sensibilidad, hay terminaciones nerviosas. Sí. Por lo tanto, si hay terminaciones nerviosas y si hay sensibilidad, bueno, imagínate, se puede sentir muchas cosas. Se siente y el deseo, siempre y cuando no esté afectado, por supuesto, la parte mental, ¿verdad? La parte mental, porque si hay un daño neurológico grave, severo, sí, la parte sensitiva sí se va a perder. Como decíamos hace ratito, si el daño neurológico es grave o el daño de tipo de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, el paciente va a empezar a no sentir, a no tener deseo, va a cambiar quizás muchas estructuras de lo que viene siendo la parte reproductiva, inclusive quizás sus órganos sexuales sienta igual el mismo periodo de la ovulación, el mismo ciclo menstrual va a seguir su camino o su avance como debe de ser, o inclusive puede haber retrasos menstruales.
pero en la decisión de tomar de si me embarazo o si se embarazan o no, ahí es ya como que algo integral, porque ahí si no tienen como las condiciones mentales para tomar decisiones de decir, yo veo que todos tienen un bebé, que todas se embarazan. Sí, claro, exactamente. Que todos tienen una vida reproductiva. Pero si ellas no ven eso, si no conocen eso, solamente sienten un deseo, la libido normal porque su cuerpo sigue haciendo una función. Sí. Exacto, entonces no pueden tomar la decisión de procrear, porque recuerda que cuando decidimos procrear a un hijo o a una hija o embarazarnos, pues es una decisión tomada por dos personas. Y a conciencia, realmente. Sí, o sea, entonces si esta persona que tiene una alteración de tipo mental no tiene en ese momento la capacidad de decisión de decir si quiero formar una familia y quiero embarazarme y si quiero estar con mi esposo o no estar, solo quiero ser madre soltera, porque ahorita pues bueno, tenemos la libertad de tomar las decisiones que queramos, ¿verdad? No importa si tenemos pareja o no. Bueno, pues a ver, Lupita, danos aquí tus datos, en dónde pueden encontrarte el contacto para las personas que nos están viendo, algunas madres de familia, padres de familia, o simplemente tú que tienes una discapacidad y quieres empezar a ver esta parte ginecológica, pues bueno, es el momento. Sí, claro que sí. Yo estoy en General Eulogio Parra, 2419, esquina López Mateos, y mi número de celular donde me pueden encontrar es 3326186374. Ahí es donde se agendan la cita con todo gusto. El horario es con previa cita, porque bueno, pues ando de aquí para allá, de un lado para otro. Andamos preparándonos para todo, ¿verdad? Así es. Pues bueno, así es. Tenemos ya los datos de la doctora ya dentro de la página de Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, y también está dentro de la página de Dar es Amar. Ahí están los datos también, o si quieres de algún momento, pues también puedes hacerlo por vía WhatsApp al 3319-616108 y te hacemos para que tengas el contacto con ella y puedas atenderte. Y no dejemos esa parte ginecológica al olvido. Es sumamente importante, aunque digamos son niños eternos, te digo que no somos niños eternos. Somos unos diablillos. Bueno, muchísimas gracias, Lupita. Sí. Se fue el tiempo rapidísimo. Así es, un efectivamente. placer y un honor tenerte aquí con nosotros, y posteriormente pues vamos a estar ahí viendo otros temas precisamente que tienen que ver precisamente con la maternidad y la paternidad. Sí, muchas gracias, Lili, por invitarnos. Bueno, la verdad hay muchos temas en el cual se pueden hablar de muchas enfermedades en las cuales podemos ahondar y podemos enseñarle a toda la gente que te sigue por tu canal. Sí, si desean algún tema en especial, que te lo hagan llegar. Inclusive podemos hacer invitación a otros especialistas para que vengan y platiquen de algún tema. Exacto. Y sí, y bueno, pues aquí estamos para apoyarlos, para atenderlos y para las dudas que tengan, con todo gusto les ayudamos. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Y bueno, se despide de ustedes Lili Sandoval, embajada de la vida. Y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego. Hasta luego.